¿Saben ustedes quién soy? Puede que algunos lo hayan adivinado. Sí. Yo soy Posnichev, el mismo que no hace mucho fue juzgado y absuelto por haber matado a su mujer. ¿Qué importa después de todo? Ustedes disculpen, no quiero molestar. ¿Le resulta a ustedes desagradable estar conmigo sabiendo quién soy? Si es así, mire. Entonces me quedo. ¿Quieren que les cuente lo que me ha sucedido? Si he de contar, tengo que contar todo desde el principio. Tengo que contar cómo y por qué me casé y qué clase de hombre era antes de casarme. Yo soy terrateniente, licenciado de la universidad y mariscal de... Era mariscal de la nobleza. Antes de casarme viví como viven todos, es decir, en el vicio. Y viviendo en el vicio me imaginaba que vivía como debía. Esta historia comienza cuando yo aún no tenía 16 años. Un amigo de mi hermano, el que nos había enseñado a fumar, a beber y a jugar a las cartas, se aprovechó de una noche de embriaguez para arrastrarnos allí. Fuimos. Yo jamás había oído entre mis mayores a alguien decir que lo que hacíamos estaba mal, ¿eh? Al revés, les había escuchado muchas veces decir, esto es bueno para la salud. Y entre mis amigos, que en esto residía no sé qué valentía y qué... Bueno, la cuestión es que yo caí y empecé a entregarme a estos placeres del mismo modo que empecé a fumar y a beber. Y sin embargo, había en esta primera ocasión algo singular y conmovedor. Recuerdo que allí mismo, sin salir del cuarto, me invadió al punto una tristeza tan profunda que me dieron ganas de llorar. Sí, de llorar la pérdida de mi inocencia, la destrucción para siempre de mis relaciones con la mujer. Sí, mis relaciones naturales, sencillas, puras con la mujer quedaban destruidas para siempre. Y así viví hasta los 30 años, sin abandonar un minuto el propósito de casarme y de labrarme una vida conyugal pura y elevada, cuyo objeto observaba a las jóvenes que podían convenirme. Yo estaba metido hasta el cuello en la podredumbre del vicio y al propio tiempo buscaba vírgenes cuya pureza fuese digna de mí. Rechacé muchas de ellas precisamente porque no me parecieron lo bastante puras. No. No. Esta no es la... Es su hermana, ¿no? Me he acordado un poco. No, gracias, no. No. Pero una noche, después de un paseo en bote,
cuando regresábamos a la luz de la luna y yo me encontraba sentado junto a ella, admirando sus rizos y su cuerpo esbelto moldeado por el vestido, resolví de pronto que ella era mi elegida. Aquella noche me pareció que ella comprendía todo lo que yo pensaba y sentía. Y yo pensaba y sentía las cosas más elevadas. Pero en el fondo de la noche no había más que el vestido, que le sentaba muy bien, y los rizos de sus cabellos, y el hecho de que yo había pasado todo el día junto a ella y quería... Quería una aproximación más íntima. Bueno, en este aspecto lo que hay que decir es que aquí las pobres muchachas son las únicas engañadas, ¿eh? En cuanto a sus madres, lo saben perfectamente. Saben que no hacemos más que mentir al hablar de la elevación de nuestros sentimientos, que no buscamos más que la aproximación de su cuerpo. De ahí, esos abominables vestidos, esas protuberancias de hombro, de brazos y casi de pecho. Si observamos nuestra sociedad desde este punto de vista, resulta que esta no es más que una auténtica casa de prostitución. ¿No son ustedes de esta opinión? ¿No? ¿En serio, no? O sea que ustedes opinan que las mujeres de nuestra sociedad tienen intereses distintos a los de las mujeres de las casas de lenocinio. Bueno, pues yo digo que no. No, y se lo voy a probar, ¿eh? Sí. A ver. Sí. A ver. Si los seres se difieren entre sí según el objeto de su vida, es decir, según su vida interior, esto deberá reflejarse también en su exterior, ¿no? Y su exterior será diferente. Bueno, pues comparen ustedes a las menospreciadas, a las miserables, con las mujeres de la más alta sociedad. El mismo vestir, las mismas modas, los mismos perfumes, la misma desnudez de brazos, de hombro y casi de pecho. El mismo polisón, la misma pasión por las piedras preciosas, por los objetos brillantes y muy caros. Ninguna diferencia, ¿eh? ¡Ninguna! Las primeras atraen por todos los medios y las segundas también. En severa lógica, lo que hay que decir es que las prostitutas a corto plazo son generalmente menospreciadas, mientras que las prostitutas a largo plazo son estimadas. Y yo me enamoré como todos se enamoran. Paseos, ternura, poesía. Y el paseo en bote que dio resultado. 20 veces había fracasado, 20 veces, pero esta vez funcionó. Fue como una trampa. No exagero, No exagero, pues ahora los matrimonios se arreglan precisamente como trampas. Y vaya usted a decirle a una madre o a su hija que no se preocupan más que de la caza del marido. ¡Oh, qué ofensa, por Dios! Cuando no hacen otra cosa. Bueno, aquí tienen otra cosa que hacer, pero si al menos se hiciera con franqueza. Pero es que no se oyen más que mentiras. Mentiras por doquier. El origen de las especies. Qué interesante, ¿verdad? Pues a Milisa le encanta la pintura. ¿Irá hasta la exhibición?
¡Qué interesante! ¡Ay! ¿Y qué me dice usted del teatro? ¡Qué delicia, verdad! Oh, pues, mi Lili, ven aquí, ven aquí. Mi Lili, nena, que vengas aquí. Mi Lili, nena, ¿quieres venir? Mi Lili está loca por la música y usted. Y los paseos en bote. Mientras, no tiene más que un solo pensamiento, ¿eh? ¡Uno solo! Tómame a mí. No, a mí. No, a mí. A mi Lili, a mí. Chico, prueba al menos. ¡Qué vileza, qué mentira! Así se casan todos. Y yo también me casé así. Yo estaba lo que se llama enamorado. No. No me casé por dinero, No. El interés no tuvo nada que ver en este asunto. No, hombre, no. Que no. No hice como la mayoría de mis conocidos que o se casan por dinero o por emparentar con ciertas familias. No. En primer lugar, yo era rico y ella pobre. Además, otra cosa de la cual me enorgullecía era mi firme convicción de permanecer monógamo después de la boda. Cuando la mayoría de los que se casaban lo hacían pensando en continuar la vida polígama que habían llevado antes del matrimonio. Tengamos en cuenta que de cada 10 que se casan, apenas se encuentra uno que crea, no digo yo, en el sacramento, sino que el matrimonio conlleva cierta obligación. Y uno entre 50 que no se ha dispuesto a engañar a su mujer en cada oportunidad. Cuando la mayoría de los que van a misa lo hacen pensando en que es una condición necesaria para atrapar cierta mujer. Resulta, por tanto, que todo el asunto este de la boda y el matrimonio se reduce todo a esto, a esto solo. Que esto es algo así como una compraventa. ¿Sí? A un libertino se le vende una joven inocente rodeando el asunto de ciertas formalidades. Todos se casan así. Y yo también. Y empezó la famosa luna de miel. Estos viajes después de la boda, la soledad que buscan los recién casados, con la autorización de los padres. ¿Pero qué son? ¿Qué son? Sino la autorización a la depravación. Creo que fue en el tercer o cuarto día cuando encontré a mi mujer deprimida y le pregunté la razón. No supo decírmelo. Estaba triste y angustiada, así que continué abordándole a preguntas. Y entonces me dijo que veía que no la quería. Yo la tildé de... Yo la tildé de caprichosa. Y de pronto su rostro cambió. En vez de tristeza, expresaba irritación. Y comenzó a reprocharme con palabras punzantes mi egoísmo y crueldad. La miré. Todo su semblante expresaba la más completa frialdad y hostilidad, casi odio hacia mí. Me acuerdo cómo me espanté al verlo, Pero vamos a ver. Pero si el amor es la unión de las almas y en vez de ello resulta esto. Ah, hombre, no puede ser. No es ella. Procuré calmarla, pero golpeé contra un muro tan infranqueable de hostilidad y de frialdad que sin reflexionar me dejé arrastrar también yo a una viva irritación y nos dijimos un montón de cosas desagradables. La impresión de este primer disgusto fue terrible. El amor se había agotado con la satisfacción de la sensualidad y nos veíamos frente a frente en nuestra verdadera situación,
como dos egoístas completamente extraños el uno para el otro, que tratan de procurarse mutuamente el máximo de goces. Yo no comprendí entonces que aquella hostilidad fría y cruel era nuestro estado natural, porque poco después sobrevino otro periodo de saciedad donde dejamos de ser necesarios el uno para el otro, y estalló una nueva disputa. Sí, perdón, sí. No tengo más, lo siento. En sus palabras, en su semblante, en sus ojos, volví a notar aquella hostilidad fría y cruel que ya antes me había herido tan hondamente. Mira, me ha sucedido reñir con un hermano, con amigos, con mi padre, pero jamás me dio entre nosotros esta inquina feroz. Pase. Pasó algún tiempo y nuestro odio recíproco cedió bajo una nueva oleada de enamoramiento, es decir, de sensualidad. Y traté de consolarme diciéndome que estas dos escenas eran faltas reparables, pero la tercera, la cuarta, comprendí que esto no era una simple casualidad, que así debía ser y así seguiría, y me espanté de lo que me aguardaba. Además, me torturaba el pensamiento de que era yo el único que vivía tan mal con su mujer, de una manera tan distinta de lo que había esperado, y que tales cosas no ocurrían en los demás matrimonios. Ignoraba que esto era el destino común. Aunque como todos, me daba vergüenza y trataba de ocultar semejante desgracia no solo a los demás, sino que no me la confesaba a mí mismo. Desde los primeros días comprendí que estaba perdido y que el matrimonio no solo no es felicidad, sino que es algo muy penoso. Pero como todos, me negué a admitirlo. Bueno, y aún ahora no lo admitiría de no ser por el desenlace. Aquel odio era el odio recíproco de los cómplices de un crimen. Cómplices en la iniciación y en la ejecución. No es un crimen que, habiendo quedado la pobrecilla encinta el primer mes, siguiese adelante nuestro comercio de cerdos. Ustedes se figuran que me aparto de mi relato, ¿no? No, nada de eso, que va. Continúo refiriéndoles cómo maté a mi mujer. Durante el proceso me preguntaron con qué arma maté a mi mujer. Imbéciles. Creen que la maté entonces, el 5 de octubre, con un cuchillo, pero si yo la había matado muchísimo antes, del mismo modo en la que matan todos los demás ahora, ¿eh? Todos. El hombre y la mujer han sido creados como los animales. De modo que después del acto de amor viene el embarazo, después la lactancia, en fin, periodos donde tanto para la madre como para el hijo el amor carnal es dañino. ¿Qué se deduce de todo esto? Parece claro, ¿no? Y no hace falta tener una gran sabiduría para llegar a la misma conclusión a la cual llegan los animales. La abstinencia. Pero no, ¿verdad? No, la abstinencia no, por favor, no. Y de ahí vienen el histerismo y la neurastenia de las mujeres. Todos los hospitales están llenos de mujeres histéricas que transgreden la ley de la naturaleza. Horroriza pensarlo. Y así vivía yo, así, como un cerdo. Un cerdo. Y lo peor es que no me arrepentía de nada. Y que si teníamos riñas, la culpa era de mi mujer, de su carácter.
Pero está claro que la pobrecilla era inocente. Le habían educado, según lo exige la posición de la mujer en nuestra sociedad. Ay. Oímos reflexiones sobre no sé qué nueva educación de la mujer, ¿verdad? Mirad, todo eso no son más que vanas palabras. La educación de la mujer siempre corresponderá al concepto que de ella tiene el hombre. Repare usted que en nuestra sociedad todo el mundo profesa la idea de que la mujer es un objeto de goce. Fíjese usted en toda la pintura, en toda la cultura, en toda la poesía, comenzando por los versos amorosos, y se dará cuenta de que la mujer es un instrumento de goce. Unos le ceden el asiento, otros le recogen el pañuelo del suelo, otros le reconocen el derecho de ocupar cargos públicos, de intervenir en el gobierno. Pero a despecho de todo queda en pie el punto esencial. La mujer es un instrumento de goce. Y ella lo sabe. He aquí que emancipan a la mujer. Le dan toda clase de derechos iguales a los del hombre. Pero seguís mirándola como objeto de goce. Y así se le educa desde niña y en la opinión pública. Y así la mujer sigue siempre pervertida y humillada. Y el hombre es su depravado propietario. La única cosa que podría cambiar esto es un cambio de opinión del hombre sobre la mujer y de la mujer sobre sí misma. Pero hasta entonces, el ideal de toda muchacha, cualquiera que sea su educación, será siempre la de seducir a un hombre. En la vida de las solteras es necesaria para la selección y en el matrimonio, para dominar al marido. La única cosa que interrumpe o suprime temporalmente semejantes conductas son los hijos. Y en cuanto a los hijos, los hijos. ¡Qué mentira! Los hijos constituían un nuevo motivo de disputa. Luchábamos el uno contra el otro por medio de los hijos. Eran armas de combate. ¿Hola? ¿Hola? Mira. ¿Hola? ¿De dónde sales tú? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿No? Es muy bonito. Después de lo que pasó, a mis hijos se los llevó mi cuñada. Es comprensible que no me los den, ¿no? Además, no sé si sabría criarlos, creo que no. No puedo hacer nada por ellos. Nada. Bueno, así vivíamos. Llegamos a ese punto donde
donde ya no era necesario el desacuerdo para generar la hostilidad, porque la propia hostilidad se encargaba de generar el disentimiento. Ya podía decir mi mujer lo que quisiese, que yo era de antemano de la opinión contraria. Y ella lo mismo. Mi mujer siempre creía que tenía razón, y yo me creía un santo en mis relaciones con ella. A solas nos veíamos condenados al silencio o a conversaciones que sin ningún inconveniente podrían meter entre animales, ¿eh? ¿Qué hora es? Pues ya va siendo hora de acostarse, ¿no? ¿Qué hay para comer? ¿A dónde iremos? ¿Qué dicen los periódicos? Bastaba salirse de este círculo estrecho hasta más no poder para que estallase la irritación. Teníamos nuestras escaramuzas a propósito del café, del mantel, del coche, de los juegos de carta, en fin, fruslerías que ningún interés podían tener ni para el uno ni para el otro. Yo, por mi parte, sentía hervir continuamente en mi interior un odio terrible hacia ella. Miraba su manera de balancear el pie, de servir el té, de llevarse la cuchara a la boca, de soplar o sorber los líquidos calientes, y la detestaba precisamente por ello, como si fuese una mala acción. Ella buscaba mi olvido en los quehaceres domésticos, el arreglo de la casa, el cuidado de la ropa, la suya y la de los niños. La educación de los hijos, su salud, en fin, estas cosas. Yo también tenía lo mío, ¿eh? Embregarme con el trabajo, la caza, el juego. En fin, que los dos siempre andábamos ocupados, pero así vivíamos, en una especie de bruma perpetua que nos impedía ver nuestra verdadera situación. Hubo un momento donde fue necesario el traslado a la ciudad para proseguir con la educación de los hijos. Fuimos, pues, a la ciudad. Allí uno no tiene tiempo para pensar en sí mismo, ¿eh? No, que va. Los negocios, el arte, las relaciones, la educación de los niños, su salud, absorben a todo el mundo. De todo esto, la vida, absolutamente vacía. Pero así sentíamos menos la pesadumbre de nuestra existencia en común. Además, mi mujer siempre andaba indispuesta. Y los médicos no le permitieron concebir más, mostrándole el medio del que debía valerse. La solución propuesta por los canallas de los médicos salió a pedir de boca, ¿eh? Mi mujer se puso más hermosa y más guapa. Era la belleza final del estío. Había adquirido esa hermosura provocativa que trastorna a los hombres. Además, recuperó la conciencia y se dio cuenta de que existía todo un mundo con sus placeres en el que no había sabido vivir. Le habían inculcado desde pequeña la idea de que en la vida solo existe una cosa digna de atención: el amor. Se casó y recibió un poco de este amor, pero algo muy distante de lo que ella se prometía y esperaba. ¡Oh, cuántas desilusiones! ¡Oh, cuánto sufrimiento! Así que empezó a buscar un nuevo amor. Por lo menos esto me figuraba yo, porque el caso es que ella empezó a mirar a su alrededor como si esperase algo, y yo esto lo veía, ¿eh? Yo esto lo veía y me daba miedo. No podía evitar sentirme alterado, y se reavivaron en mí con una fuerza extraordinaria los tormentos de los celos que no dejaron de acompañarme durante toda mi vida de casado. Mi mujer, por su parte, volvió con pasión al violín, olvidado hace mucho en un rincón, y allí, en el violín, fue donde empezó todo. Sí, apareció aquel hombre. Era un mal hombre, a mis ojos y a mi juicio. Pero bueno, de no haber sido esto, hubiera sido otro. Tenía que suceder. Este era músico, pianista, no músico de profesión, que va, semiprofesional. Su padre lo había mandado a París, a casa de su madrina. Allí demostró tener ciertas aptitudes para la música, hizo los estudios de piano en el conservatorio, dio algunos conciertos, en fin, yo qué sé.
Era un hombre... Era un hombre... Era un hombre. Pues bien, este, con su música, fue la causa de todo. Durante el proceso se presentaron las cosas de tal modo que pareció que todo fue consecuencia de los celos. Esto es falso, ¿eh? Bueno, falso del todo no, pero había algo más. Durante el juicio se dijo que yo era un marido engañado y que maté en consecuencia por defender mi honra ultrajada, así es como hablan en su lenguaje. Yo intenté explicar el caso desde mi punto de vista, pero no me hicieron caso. Lo importante es lo que les he contado a ustedes. Todo lo que sucedió fue porque se había abierto entre nosotros este inmenso abismo del que les hablé. Esa espantosa tensión del odio mutuo, donde el menor motivo bastaba para desencadenar la crisis. Y aquí, ¿en qué situación vivíamos cuando llegó a casa ese señor? Se llamaba Truyachevsky. Era de mañana. Lo recibí. Me desagradó hasta el extremo desde la primera ojeada. Pero una fuerza oculta, fatal, me atraía hacia él, impidiéndome rechazarlo. Me hubiera sido muy sencillo, ¿eh? Mostrarme frío y despedirlo inmediatamente, pero... Lo presenté a mi mujer. Enseguida se pusieron a hablar de música y él se ofreció a tocar con ella. Mi mujer, como siempre sucedía últimamente, estaba muy elegante y atrayente, de una belleza perturbadora. Él le había gustado desde la primera mirada porque sus ojos se animaban con un brillo extraño. Al terminar, él se levantó y se quedó ahí, sonriendo. Me acuerdo de aquel minuto, ¿eh? Me acuerdo perfectamente porque pude evitarlo y entonces no hubiera sucedido nada, pero... ¡ya! Le invité para que volviese a tocar otro día con mi mujer. Le dije que traería invitados, aficionados, para que le oyesen. Él prometió que vendría y se fue. 2 o 3 días más tarde, yo regresaba a mi casa de una exposición y me encuentro con la puerta de la sala cerrada. Pero escucho arpegios lentos y las voces de ella y de él. Trato de escuchar mejor, pero no distingo lo que dicen. Es evidente que los golpes del piano tienen la intención de amortiguar sus palabras. ¡Ah! ¡Quizá besos! ¡Oh, Dios mío, lo que sentí dentro de mí en aquel instante! ¡Lo que me imaginé! Cuando me acuerdo de la bestia que alentaba dentro de mí, me sobrecojo de espanto. Se me oprimió el corazón, se paralizó y empezó después a golpear como un martillo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Entrar? No, Dios, no puedo, Dios sabe lo que haría, pero tampoco puedo irme. Mira, no tengo más remedio que entrar y abrí la puerta rápidamente. Él estaba sentado al piano y ella de pie, en el ángulo del piano de cola, con un papel de música delante.
¡Cuánto me alegro de que hayas venido! Todavía no hemos resuelto lo que vamos a tocar el domingo. Para que las gentes puedan trabajar juntas en el arte más noble, en la música, es necesaria cierta intimidad. Y esta intimidad no tiene nada de censurable. Solo un marido estúpido y celoso puede ver en ello algo indeseable. Les dije que me atenía a su buen gusto y aconsejé a mi mujer que hiciera otro tanto. Durante todo aquel día, no le hablé a mi mujer. Me era imposible. Sentía tal odio a su aproximación que me temía a mí mismo. En la mesa me preguntó, delante de los niños, ¿cuándo partía de viaje? Yo tenía que ir a la semana siguiente a una reunión en el interior. Le dije la fecha. Me preguntó si no necesitaba nada para el camino. No respondí. Permanecí callado y en silencio me retiré a mi gabinete. Los invitados llegaron a eso de las 6. Pase. Y tras ellos llegó él, de frac, con unos gemelos de diamante de bastante mal gusto. Empezaron a tocar temprano, tocaron la sonata Kreutzer de Beethoven. ¿La conocen? ¿Conocen ustedes el primer presto?
terrible esta sonata, sobre todo este presto. Luego tocaron todavía, a petición de los invitados, una elegía de Ems y alguna que otra cosita. La velada terminó satisfactoriamente y todos se fueron. Sabiendo que de allí a 2 días yo tenía que partir al viaje del cual les he hablado antes y que el propio Tryachevsky tenía que marchar unos días después, resultaba que él y yo no nos volveríamos a ver más. Por primera vez le estreché la mano con verdadero placer y le di las gracias por el rato agradable que me había proporcionado. Los dos, mi mujer y yo, nos retiramos muy contentos de aquella velada, porque Tryachevsky se despidió de mi mujer definitivamente y la despedida de entre ambos me pareció de lo más natural y correcta. Así que finalmente me marché muy tranquilo y de muy buen humor a la provincia. Días más tarde me trajeron al despacho una carta de mi mujer, que leí allí mismo. En ella me hablaba del criado, del ama, de los niños, de sus compras y, como una de tantas cosas, me nombraba Tryachevsky. Me decía que le había llevado los papeles de música prometidos, que le había propuesto volver a tocar, pero que ella había rehusado. Yo, por mi parte, no recordaba ninguna promesa de papeles. Estaba en la creencia de que su despedida aquella noche había sido definitiva. Así que la noticia me causó una sorpresa desagradable. Pero tenía tanto que hacer que no me di tiempo para pensar y solo la noche, de regreso a mi alojamiento, releí la carta. Además de que Tryachevsky había estado en mi casa en mi ausencia, todo el tono de la carta me pareció artificial. La fiera rabiosa de los celos empezó a rugir en su antro y pareció querer saltar, pero yo le tenía miedo a esta fiera. ¡Qué sentimiento infame el de los celos! La carta no podía ser más natural. Así que me acosté y me dormí enseguida, pero como a veces sucede, me despertó en mitad de la noche como una sacudida eléctrica. Me desperté con la idea de mi mujer, de mi amor corporal hacia ella, de Tryachevsky, y me imaginé que entre los dos se había consumado todo. Me agarrotó el corazón la rabia y el horror, pero procuré calmarme. ¡Oh, qué tontería! Pero si no hay nada, si no hay ningún motivo, si no hay nada y nunca hubo. Pero por otro lado, ¿cómo era posible que el pianista no estuviera guiado por el mismo sentimiento, ese deseo que me había impulsado a mí a casarme con ella, ese sentimiento que guía a todos los hombres? No está casado, goza de buena salud, no solo carente de reglas de conducta, sino que tiene como regla el aprovechar cualquier ocasión que se presenta. Entre los dos existe el vínculo de la música, la más refinada lubricidad sensual. ¿Qué puede detenerlo? Nada, al revés, todo lo atrae. Y ella... Yo no la conozco. La conozco solo como animal. Y a un animal no hay nada que pueda ni deba detenerlo. Tan solo entonces recordé la expresión que ofrecían sus semblantes aquella noche cuando, después de la sonata Kreutzer, tocaron otra cosa, yo qué sé lo que era, pero apasionado. Un trozo apasionado hasta rayar la pornografía. Pero ¿cómo he podido marcharme? ¿Cómo he podido marcharme?
Me encontré incómoda en la oscuridad y prendí una vela. Y me invadió el terror. Encendí un cigarrillo, yo fumaba cigarrillo tras cigarrillo para aturdirme y no ver mis contradicciones. Y a las 5, juzgando imposible permanecer más tiempo en aquella tensión, decidí partir inmediatamente. Me levanté, llamé al criado que me servía y le mandé a buscar caballos. Cuando amaneció partí y me sentí aliviado. Había que recorrer 35 versas en coche y 8 horas en tren. El viaje en coche me pareció muy agradable. A veces me daba la impresión sencillamente de que estaba volviendo a mi casa y que no existía nada de aquello que había motivado mi viaje. Pero ese poder vencer mis preocupaciones, esa serenidad, todo acabó con el viaje en tren. Lo cierto es que aquellas 8 horas fueron para mí tan terribles que no las olvidaré en mi vida. Una vez dentro del vagón, ya no podía dominar mi imaginación que, inflamando mis celos, me trazaba sin cesar y con una viveza extraordinaria imágenes de lo que estaría sucediendo allá en mi ausencia y de cómo ella me engañaba. ¿Saben qué es lo verdaderamente horrible? Lo verdaderamente horrible es que me creyera con un derecho indiscutible al cuerpo de mi mujer, como si ese cuerpo fuera mío, sin comprender ni aceptar que su único dueño era ella y que podía hacer con él lo que quisiese. En la penúltima estación, cuando entró el revisor para recoger los billetes, yo aproveché y me salí a la plataforma del vagón. Y el hecho de que allí, a 2 pasos, me esperaba el desenlace aumentó aún más mi turbación. Lo único que recuerdo es que iba absorto en la idea de que se preparaba en mi vida un acontecimiento grave y terrible. Salí maquinalmente de la estación entre la multitud, tomé un coche y partí. Era la medianoche pasada cuando llegué. Subí las escaleras esperando siempre algo terrible y llamé a la puerta. Salió a abrirme el criado, un muchacho muy solícito pero muy tonto. Muy tonto, llamado Gregorio. Le pregunté a Gregorio quién estaba en casa y me nombró a Truyachevsky. Me informé de si no había más visitas. Nadie. Y se despertó en mí un sentimiento extraño. No me creerán ustedes, pero fue un sentimiento de alegría. Porque pronto iba a terminar mi pena. Porque ahora podría por fin castigarla, podría deshacerme de ella y podría dar rienda suelta a mi ira. Y di rienda suelta a mi ira. Me convertí en bestia. En bestia malvada y astuta. Todo se hallaba irremediablemente resuelto, a solas con él, de noche, en secreto, y solo olvido de toda obligación. O algo peor aún. Claro, pero ¿cómo no me he dado cuenta antes? Puede que siempre haya sucedido lo mismo. Puede que haya tenido con criados los hijos que pasan por mí. Me latía tan violentamente el corazón que no podía tenerme sobre las piernas. Lo primero que hice fue quitarme las botas, y cuando me quedé en calcetines me adelanté a la pared, encima del canapé, donde tenía colgadas armas de fuego y puñales. Descolgué un puñal corvo, damasquino, de hoja muy aguda, que nunca antes había sido utilizado. Lo saqué de la vaina. Luego me quité el abrigo que aún llevaba puesto, y andando sigilosamente me dirigí hacia allá. Y de pronto abrí la puerta. Me acuerdo de la expresión de sus semblantes. Me acuerdo de aquella expresión, porque despertó en mí una alegría dolorosa. Era una expresión de terror y era exactamente lo que precisaba. Jamás olvidaré aquel espanto desesperado que se pintó en sus caras.
Pero de pronto Tryachevsky sonrió y con un tono indiferente hasta el ridículo dijo: nosotros aquí nos ocupábamos de música. No esperaba, empezó ella al mismo tiempo, acomodándose al tono del otro, pero ninguno de ellos acabó la frase. Sentí entonces la necesidad de dar rienda suelta a mi violencia y me entregué a la cólera. Me lancé sobre ella siempre con el puñal oculto para que el otro no me impidiese asestar el golpe en el costado por debajo del seno. Había elegido el lugar desde el principio, pero Tryachevsky se dio cuenta y cogiéndome rápidamente la mano gritó: «¡Reporte usted! ¿Qué es lo que hace? ¡Socorro!». Arranqué en silencio mi mano y me precipité sobre él, pero él se escabulló por debajo del piano hacia la otra pieza. Iba a perseguirlo, pero cayó sobre mi brazo izquierdo una cosa pesadísima. ¡Era ella! Ese obstáculo inesperado, ese contacto repulsivo y esa carga me irritaron más. Yo sentía que debía estar completamente loco y que debía tener una cara espantosa, lo cual me proporcionaba alegría. Tomé impulso y le descargué un codazo con todas mis fuerzas en plena cara. Ella profirió un grito y se soltó. Iba a perseguirlo a él, pero pensé que sería ridículo perseguir al amante de mi mujer en calcetines, y yo no quería ser ridículo, sino terrible. Me volví hacia ella, tumbada en el diván, y me miraba a través de los ojos, uno de ellos hinchado. En su cara se leían el miedo y el odio hacia mí, su enemigo, miedo y odio provocados por su amor por el otro. Y quizás me hubiese contenido y no hubiese hecho lo que hice si se hubiese callado, pero es que de pronto empezó a hablar, cogiéndome la mano armada del puñal. ¿Qué haces? ¿Qué tienes? Serénate, no ha habido nada, te lo juro. ¡No mientas, miserable, no mientas! Y así sus manos con las mías, pero se desprendió. Entonces, sin soltar nunca el puñal, le agarré la garganta, la tiré al suelo y empecé a estrangularla. Ella se aferró con sus manos a las mías, las arrancó, y yo, como si lo esperara, le proporcioné una puñalada en el costado, por debajo de las costillas. Decir que en los arrebatos de furor uno no sabe lo que hace es una sandez. Es falso. Yo me acuerdo de todo. Y no cesé ni por un instante de recordarlo. Cuanto más fluían en mí los vapores de mi rabia, tanto más lúcida brillaba en mí la luz de la conciencia y me era imposible no ver todo lo que hacía. Sabía que daba la puñalada por debajo de las costillas y que entraría el puñal. Sabía que estaba haciendo algo terrible como jamás lo había hecho y que tendría consecuencias espantosas. Noté la resistencia del corsé y después la penetración de la hoja en algo blando. Ella se aferró con sus manos al puñal, se cortó con él, pero no pudo detenerlo. En la cárcel, cuando llegó a su término dentro de mí la revolución moral, pensé mucho en este instante, no fue más que un instante, de la horrible conciencia que tuve antes del acto, de que estaba matando a una mujer indefensa, a mi esposa. Y hasta recuerdo vagamente que después de hundir el puñal, lo saqué enseguida
como queriendo reparar lo hecho y detenerlo. Pero en aquel punto brotó por debajo del jersey un borbotón de sangre. Tan solo entonces comprendí que toda reparación era imposible. Dejé caer el puñal y salí de la estancia. Atravesé el pasillo y me dirigí a mi despacho. Me adelanté a la pared, descolgué un arma, la examiné, estaba cargada. La puse encima de la mesa y me senté. De repente llamaron a la puerta. Era la hermana de mi mujer. Tiempo hará después de suicidarse. Basia, se muere. Basia, ve a verla. Me aproximé hasta el borde de la cama. Ella levantó trabajosamente los ojos, uno de ellos hinchado hacia mí, y articuló con dificultad y con voz vacilante: has conseguido lo que querías. Y su cara, a través de los sufrimientos físicos y a pesar de la aproximación de la muerte, expresaba aquel odio frío y animal que me era tan familiar. Los niños, no has de tenerlos. Y por primera vez olvidé todos mis derechos, mi orgullo, y vi en ella un ser humano. Y todas aquellas cosas que me molestaban, todos mis celos, me parecieron ahora tan ridículos comparado con lo que yo acababa de hacer. Que sentí impulsos de aproximar mi cara a su mano y de decir: perdón. Pero no me atrevía. Ella permanecía en silencio, sin fuerzas ya evidentemente para hablar. Después empezó a temblar y a arrugarse su cara desfigurada. Me apartó débilmente. ¿Por qué ha pasado todo esto? ¿Por qué? Perdóname. Perdóname. Murió aquella misma mañana, hacia el mediodía. A mí me detuvieron antes, a las 8. Me llevaron a comisaría y después a la cárcel. Allí, esperando la vista del proceso durante 11 meses, llegué a reflexionar sobre mí, sobre mi pasado, y llegué a comprender. Empecé a comprender desde el tercer día. El tercer día me llevaron allá, solo entonces, solo al ver su cara muerta. Comprendí que era yo. Era yo, el que la había matado.
ella, que vivía, que palpitaba, que se movía, estuviese ahora inmóvil y fría, y que jamás, jamás podría remediarlo. El que no ha pasado por esto no puede comprenderlo.